Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y añadiéndole una pequeña nota curiosa al recuerdo sobre las madres, les cuento, según un informe que me han llegado, un email que me han enviado, cuándo se celebra el Día de las Madres en diversos países. Por ejemplo, el segundo domingo de febrero en Noruega, el día 30 de Shevat en el mundo judío en Israel, que normalmente suele ser en el mes de febrero, o sea, febrero, Noruega e Israel. En marzo 3 en Georgia, no Georgia la de aquí de Estados Unidos, sino la República de Georgia allá, cerca de Rusia, por los países balcánicos, la zona los Balcanes. El 8 de marzo en Bosnia y Herzegovina, en Croacia, Serbia, Montenegro, Eslovenia, Eslovaquia, Macedonia, Albania, Bulgaria y Rumanía, o sea, países de tradición ruso ortodoxa y greco ortodoxa. El cuarto domingo de Cuaresma en Irlanda y en el Reino Unido. El 21 de marzo, el primer día de la primavera, en Bahrein, Egipto, Líbano, Siria, territorios palestinos, Jordania, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y en Yemen. Primer domingo de mayo, en Hungría, Lituania, Portugal, Sudáfrica y España. El 8 de mayo, en Corea del Sur, Albania, que también coincide el Día de los Padres. El 10 de mayo, gran parte de América del Sur, India, Malasia, México, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita. El segundo domingo de mayo, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, Letonia, Malta, Países Bajos, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Singapur, Eslovaquia, Suiza, Taiwán, Turquía y Estados Unidos. Segundo domingo de mayo. El 26 de mayo en Polonia. El 27 de mayo en Bolivia. El último domingo de mayo en Francia, Suecia, República Dominicana y Haití. El 10 de agosto en Tailandia, porque es el cumpleaños de la reina Sirikit Kitiyakara. El 15 de agosto en Amberes, en Bélgica y en Costa Rica. El segundo y tercer domingo de octubre en Argentina. El último domingo de noviembre en Rusia. El diciembre 8 Panamá y diciembre 22 en Indonesia. Como ven, en todas partes del mundo se quiere recordar a esa gran mujer que es nuestra madre. Podrá ser la más vaga, la más zalamera, todo lo que queramos, pero es sobre todo nuestra madre. Y es el ejemplo que no sabemos apreciarla hasta después que ya no está en medio de nosotros. Por eso hay alguien que dijo, y con toda sabiduría y con toda certeza, dejamos de ser niños el día que enterramos a nuestra madre. Que vayamos creciendo con ella a nuestro lado, con ella a nuestro recuerdo. Y como les decía al comienzo de nuestro programa, y quiero recalcarlo en esta segunda hora, es el día más bello del año, pero ojalá ese día fueran todos los días del año. No seamos hipócritas, no seamos embusteros con nuestra madre y no lo hagamos por obligación, hagámoslo con cariño. Y ella se merece, aunque sea una llamadita de telefónica de vez en cuando, aunque sea el que la visitemos de vez en cuando, pero que no sea solo el Día de las Madres, porque entonces no es sincero. Que todos los días sean para nosotros días de las madres y para que noten el amor de sus hijos, no nos lamentemos después que se muera. Mientras viva y esté entre nosotros, acompañémosla. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI, al apartado de correos 1170
Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo, y la semana siguiente, el 21, la misa en honor del Divino Niño. Hablábamos de María en Fátima, en Lourdes y demás, pero ¿quién es María? ¿Quién es la Virgen María? Para poder tener una idea de conjunto, habría que verla bajo 4 puntos de vista. Primero, la María de la historia. ¿Quién fue esta señora? ¿Qué hizo? ¿Dónde nació? ¿A qué se dedicó? Segundo, la María de la fe pascual del Nuevo Testamento. O sea, ¿qué papel ocupa María en la tradición de la Iglesia, en la tradición neotestamentaria? Tercero, la María de la Iglesia magisterial y científica, definida por actos de magisterio, reflexionada por los teólogos y demás. Todo es elucubración teológica que se ha hecho en torno a María. Y en cuarto, María de la piedad y de la Iglesia de cada pueblo, de cada país, que es la que se nos presenta con esas devociones populares, Cacupé, Guadalupe, Providencia, Virgen del Rosario, Virgen de la Monserrate, Virgen de Belén, etcétera. En cada uno de los pueblos, si fuéramos a hacer un análisis importante de cada una de las devociones que hay en nuestro continente, eso ciñendo solamente a nuestro continente, que ya si vamos a otros países, por ejemplo, una de las cosas realmente interesantes y devocionales que uno ve cuando ve a Nazaret. Nazaret era el pueblo donde nació María, donde que se crió Jesús, y que conserva el rastro de María y el recuerdo de María. Probablemente la mujer más ilustre que ha nacido en esa pequeña ciudad que está en las faldas de las montañas de la Galilea, y todo nos recuerda. Y en torno a la iglesia de la Natividad, la iglesia de la Anunciación, la Natividad está en Belén, la iglesia de la Anunciación, que tiene forma de faro, es la iglesia más grande, la iglesia católica, el templo católico más grande de todo el Medio Oriente. Se han ido poniendo una serie de advocaciones marianas en forma de mosaicos, en forma de pinturas y demás. Y allí está prácticamente representadas las advocaciones marianas de nuestros países. Pero vamos a la María de la historia. María queda incorporada a la fe de la Iglesia por un hecho histórico muy sencillo y muy fundamental. María es importante, ¿saben por qué? Porque fue la madre de Jesús. La madre de Jesús de la historia, como se dice actualmente en muchas reflexiones teológicas. O sea, si no, sería una campesinita más, una aldeanita más, con todo el respeto. Pero ¿quién iba a saber de ella? Pero ella es grande
Hay algunos teólogos que le dicen que es como la luna, que recibe su luz del sol. María recibe la luz de Cristo resucitado, de su Hijo. Por eso es grande para nosotros. Si no, pues sería una aldeíta más. Ahí alude, por ejemplo, San Pablo en un importante texto, la carta a los Gálatas, el capítulo 4, versículo 4. Aunque es curioso que habla de nacido de mujer, pero no dice el nombre, a pesar de que parece conocer el entorno social donde ella vive, los nombres de sus familiares y los hermanos de Jesús, etcétera. Eso lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios. Los datos que nos hablan de María, consignados en los Evangelios y en las Actas de los Apóstoles, son elementales y coherentes con el conjunto de la vida de Jesús. O sea, pensemos una aldea pequeña. Es hoy en día, con todo el turismo, con todos los asentamientos, con todas las cosas y demás, que Nazaret debe tener, son 15 o 20 mil habitantes, no muchos más. Pero pensemos eso, 20 siglos atrás. Habría 5 o 6 caseríos y cuevas, porque uno de los lugares que se visita en Nazaret es lo que se llama el Taller de San José, una pequeña capilla que guarda en el basement, en el piso bajo de la iglesia, una cueva en que, según la tradición, vivieron la Sagrada Familia. Una cueva excavada en la roca que mantiene la temperatura constante todo el año, pero son 13 grados centígrados todo el año, de manera que en invierno es suave y se puede calentar fácilmente, y en verano es fresco para poder aguantar los calores del verano. Era eso, una mujer que iba a buscar el agua. No había servicio de alcantarillado, no había servicios de agua, había que ir a buscar el pozo y en los aljibes que se acumulaba el agua que llovía. El único pozo que actualmente sigue existiendo en Nazaret es un pozo que del tiempo de Jesús y de María, y se llama el Pozo de María, Pozo de la Virgen. Así que una mujer sencilla, una mujer del pueblo, una mujer acostumbrada a sus trabajos y a sus cosas. Lo poco que conocemos nos lo viene en la Sagrada Escritura, sobre todo el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo. Era una mujer israelita, domiciliada en Nazaret y casada con un hombre llamado José. O sea, su ID, su identidad, su papel de identidad es eso. Se habla de sus parientes en repetidas ocasiones, se la reconoce como la madre de Jesús, pero sobre todo se subraya que José no era el padre natural de Jesús, no obstante las suspicacias sociales que podrían suscitar esta afirmación. Aparece en Mateo 1, verso 18 al 19. El sector social al que María pertenecía queda bien definido tanto por el lugar de su residencia en Nazaret como el oficio del propio Jesús. Jesús era un tectón. Tectón es la palabra griega que designa el albañil, el carpintero, el herrero, el encofrador, el rompepiedras, etcétera. O sea, era un handyman, que diríamos, el pintor, si es que se pintaban algunas casas, que parece ser que sí, pero él era un trabajador como otro cualquiera. Ahora, este trabajador ha crecido entre su pueblo, ha vivido entre ellos, y por eso les extraña, como nos recuerda Marcos en el capítulo 6, verso 2, cuando va a su pueblo, la gente critica, pero ¿quién le ha enseñado a este para que haga tales milagros salgan de sus manos? O sea, como dicen, si nosotros lo conocemos desde chiquito, lo conocemos desde pequeño, es el hijo de María, es el hijo del carpintero, de José el carpintero, que sepamos no ha ido a ninguna universidad, no ha ido a ninguna escuela rabínica ni nada, y de repente está haciendo milagros, de repente está hablando como está hablando. ¿De dónde le sale, como diríamos vulgarmente, por dónde le entra el agua al coco? Pues de dónde le ha venido la sabiduría. María vive en un ambiente de modestia social. Me parece encuadrada tanto en el sistema político como en el sociocultural de los tiempos de Jesús. María va a ser una de esas que el profeta llama los anahuín, los desposeídos, los sencillos, los trabajadores de cada día, los que nunca se meten con nadie, los que la historia pasa por encima de ellos y ellos nunca van a destacar. Podríamos decir los cristianos anónimos, los ciudadanos anónimos. Así era María.
María, una mujer dedicada a su familia, dedicada al encuentro con Dios, en la oración, al cumplimiento de las normas de conducta religiosas de su época. Así era María. Era la que tenía que hacer el lavado de ropa, era la que tenía que hacer la comida, era la que tenía que tener mantenida la casa limpia. ¿O qué ustedes piensan? Que María, porque era María, y José, porque era José, y Jesús, porque era Jesús, tenían una tribu de angelitos que venían a limpiarles el apartamento, ¿no?, en la casa, y que no tenía que ir al supermercado, y que les llevaban un delivery todos los días o cada 2 o 3 días con la comida. No. José tuvo que trabajar y duro para levantar su familia. Y Jesús, pronto es eso, el tectón, el albañil, el carpintero, el obrero, que se va ganando poco a poco en contacto con la realidad de cada día. O sea, la grandeza es precisamente de que no eran grandes, de que eran gente sencilla, gente común y corriente. Esa es la María que nos presenta el Nuevo Testamento. Ahora, dentro de esa modestia social, hay que colocarla dentro de un sistema político y sociocultural, el sistema político y sociocultural del tiempo de Jesús. Es el sistema político y sociocultural del mundo romano. Pensemos que la Galilea es la Galilea de los gentiles, que le llama el profeta, Nazaret está dentro de la Galilea. Galilea era cruce de culturas, cruce de religiones, cruce de ejércitos, cruce de pocas vergüenzas y demás. Dentro de la Galilea había establecidas 10 ciudades paganas, la Decápolis. La más importante de ellas, la capital de la Decápolis, es Beisán, que ya era ciudad en tiempo del rey Saúl, y que se iba engrandeciendo, ciudad romana, ciudad griega, ciudad cosmopolita, a la cual probablemente Jesús visitó en alguna ocasión. Y va a haber Gerasa, y va a haber una serie de ciudades que van marcando en la impronta y la vida de María. Se muestran cumpliendo las leyes imperiales. Como buena israelita, se desposa, circuncida al niño al 8º día, lo presenta en el templo con la oblación de los pobres, peregrina con su familia a Jerusalén en ocasión de las fiestas de la Pascua. María era una ciudadana anónima, pero una ciudadana responsable y consciente de cuáles eran sus obligaciones como ciudadana. Y no olvidemos que la importancia de la convivencia y la importancia del servicio, el orden establecido, es lo que María va haciendo. O sea, para poder entender, quitémonos la idea de María flotando en las nubes. Era una mujer del pueblo, una mujer con sus luces, con sus sombras, con sus alegrías, con sus penas, con su familia, con sus amistades, con todo. No pensemos que María, por el hecho de ser la madre de Jesús, que es el gran título de ella, estaba metido en una vitrina todo el tiempo. No, estaba mezclada con todo el mundo y estaba haciendo las cosas que tenía que hacer. Y esa es precisamente la grandeza de María. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron.
Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Continuamos nuestra tertulia, nuestra conversación sobre la figura de María, una mujer desconcertante hasta cierto punto, porque, dígame una cosa, cuando basta que tomemos el caso de la Anunciación. Primero ella estaba ya comprometida y había ese arreglo común. El arreglo común era bien sencillo. Las bodas, hasta el día de hoy, incluso entre los grupos ortodoxos más conservadores del judaísmo, no las organizan fulanito que se busca fulanita y después de un tiempo de noviazgo, no, lo organizan los padres. Y los padres son quien decide quién se casa, con quién y cómo y cuándo y dónde. Y a María, su padre y el padre de José se habían hecho sus arreglos y habían tenido sus desposorios, punto. De repente le viene el ángel, le viene la historia, María se queda desconcertada, María pregunta, María interroga, María le cuesta creer. Y entonces cuando se da cuenta ante la evidencia, apuesta por la fe, apuesta por la confianza. Y se entera de que hay alguien necesitada y se va a una semana por lo menos de camino de donde vivían, en caminos inseguros, en caminos con muchos problemas y demás, y más una muchacha de aquella época. Sin embargo, ella cumple, no entiende que se le encuentra desconcertante, incluso los hechos que le pasa, que le han pasado, que ha circuncidado al niño, la presencia en el templo, peregrina con la familia a Jerusalén, etcétera. Es un desconcierto el de María que nace, pues eso, desde la infancia de Jesús. Pero iba, se va a mostrar sobre todo en la visita al templo, cuando Jesús es un adolescente, le llevan a la ceremonia de iniciación, se les pierde, vuelven a Jerusalén, después de 2 días de busca y aparecen, y entonces el Jesucito de mi vida le sale de atrás para adelante, le sale con una mala crianza a María, pero hijo, ¿no sabes que te andábamos buscando? Y el otro, y ustedes no saben que me tengo que ocupar de las cosas de mi padre. Eso le descolocó completamente. Pero conservaba en su interior el recuerdo de todo aquello. Durante los años de la vida pública, María se encontraba en medio de una familia, la familia de Jesús, que no entendían tampoco mucho el nuevo camino emprendido por Jesús, tanto que intentaban de vez en cuando echarle mano porque decían que no estaba en sus cabales, como nos recuerda Marcos en dos citas, en el capítulo 3, versículos 20 al 21, como nos recuerda Juan en el capítulo 7. Y entonces, en todos estos momentos, María aparece, pero en silencio. Fíjense que son pocas las intervenciones de María, y de hecho son 2. En el diálogo con el ángel, como a mí, yo, madre, si yo no conozco varón, hágase en mí según tu palabra. La segunda intervención hablada de María es cuando se encuentra con su prima y que dice, mi alma engrandece al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, el Magnificat. Y luego en la boda de Caná, no tienen vino, haga lo que él dice, y prácticamente cuando se les pierde el muchachito en el templo, dice, hijo, ¿cómo nos has hecho pasar de estas cosas? Esos son los pocos diálogos que aparecen de María, pero sabemos de su presencia. Era la primera discípula. ¿En qué me baso para esto? Pues muy sencillo. Simplemente basarnos en el relato de la pasión. En el relato de la pasión sabemos que María estuvo al pie de la cruz. Si María se hubiera quedado tranquilamente viviendo en Nazaret a Belén es casi 5 días a 6 días de distancia a pie. En caballo probablemente en un día y medio se llegaría. Si a Jesús lo condenan el Jueves Santo por la noche y lo crucifican el viernes a mediodía, ¿cómo María iba a estar presente si vivía en Nazaret? Es cuestión de lógica. Vivía en conjunto a su hijo, iba en el grupo de los discípulos, el grupo de los discípulos que eran por lo menos 72.
¿Por qué digo que 72? Por la misión que Jesús envía de los 72 discípulos, de 2 en 2. ¿Y saben por qué de 2 en 2? Porque el número 2 es símbolo de comunidad, o sea, va enviando a la comunidad. Pero bueno, al margen de eso, María no entendía el camino emprendido por su hijo, pero a pesar de eso, ella lo acompaña en silencio. El Evangelio de Juan es el que nos ha dejado un testimonio de que María, la madre de Jesús, acompañó a su hijo en su agonía y en su muerte al pie de la cruz. Un último recuerdo de la María de la historia ha quedado recogido en las actas de los Hechos de los Apóstoles, y es la convivencia de María con los discípulos de Jesús inmediatamente después de su muerte. Nos dice el texto de capítulo 1, verso 14, todos ellos se dedicaban a la oración en común junto con algunas mujeres, además de María, la madre de Jesús y sus parientes. Con ese dato termina prácticamente las actuaciones de María. La carta a los Gálatas, que no va a hacer una referencia, como decíamos al principio, pero más sencillo que eso no hay nada. Datos sencillos, sobrios, coherentes, alejados de toda mentira y de toda insinceridad y demás. Por eso María, poco. Nos habla poco la Sagrada Escritura. Nos habla un poquito más las tradiciones, nos hablan un poquito más los evangelios apócrifos. Pero ella iba una mujer prudente, una mujer genuinamente israelí, genuinamente judía, callada, dispuesta, que lo observa todo, que lo comparte todo, que el estar callada no quiere decir que no estuviera alegre ni contenta, ni mucho menos. Ella compartía con su familia, compartía con sus vecinos, ¿Por qué lo sabemos? Pues porque son de sentido común. O sea, lo que sería de sentido no común es pensar que estaba ya flotando en las nubes desde que fue embarazada por el Espíritu Santo. Era una mujer del pueblo, que entendía alegrías y esperanzas, penas y tristezas, que participaría en fiestas. Bueno, la prueba que participó en fiestas es la boda de Caná. ¿Y qué piensa? ¿Que estaba bebiendo jugo de uva? Todavía no se habían inventado los huelchitos y el tang y los jugos de hoy en día. Y un judío que para ellos beber el vino común y corriente, era como para nosotros beber agua. Era parte de la cultura. Y María pues bebería su vino, compartiría la comida con los demás, estaría alegre. ¿Por qué? Porque estaba celebrando una boda. Y en la boda, quitando las novias, que son las que suelen llorar, o las mamás, los demás están alegrándose y compartiendo con los demás. Por eso, fijémonos que el ejemplo que nos pone el Evangelio en María, la mujer sencilla, de María, la mujer de su pueblo, de María, la mujer que está atenta a Dios. Y eso y está atenta no solamente a Dios, sino atenta a sus discípulos. Cuando Jesús desaparece, ella está siendo el soporte, la ayuda a ellos. Y por eso la grandeza de ella. Ahora, de la María de la historia hay que pasar a la María de la fe, a la María de la fe pascual del Nuevo Testamento. Los poquitos datos de la María de la historia están en la María de la fe que nos presentan los documentos del Nuevo Testamento, y de una manera especial los Evangelios. La María de la fe es otra dimensión de María, si vamos a ver la de mayor trascendencia. Y la María de la fe del Nuevo Testamento se constituye en norma fundamental en la referencia cuando estudiamos a María. De hecho, el interés por María se organiza con ocasión del acontecimiento de la resurrección de Jesús. Fíjense que María es importante en dos momentos claves. En la Anunciación, sin ella no hay protagonista, vamos a llamarla así, y en la resurrección. En la resurrección, para ella es lanzar el trampolín, podemos decir, usando palabras vulgares, el trampolín a la fama de María, es el trampolín de la resurrección, el trampolín de salir del anonimato. ¿Por qué? Pues porque María era la madre de Jesús. Ahí la importancia. Ese es el gran título de María. La madre de Jesús de Nazaret aparece como la madre del Cristo resucitado, quedando incorporada de esta manera a un universo nuevo de fe, de realidad y de significaciones, lo que va a permitir una nueva comprensión de la persona, de la maternidad y de la historia de María. Vamos a entender a María a la luz de la resurrección. Cambia completamente, de ser una simple aldeana a ser la madre de Jesús, la madre del resucitado.
La María de la fe y la María de la teología del Nuevo Testamento no originan una región autónoma mariana en las comunidades neotestamentarias. Forma parte de una globalidad, de un total, cuyo centro de la fe es Cristo resucitado. O sea, María es el aglutinante, si queremos, pero el centro clave. Y aquí, en ese sentido, tienen mucha razón muchos hermanos cristianos no católicos cuando nos acusan a los católicos de haber idolatrado a María, de haberla puesta por encima. Y María es importante porque es la Madre de Jesús, es el instrumento de Dios para que Jesús se hiciera presente en medio de nosotros. Ese es su gran papel, nada más que ese. Nada de que intercede y demás, pero el gran rol, la gran importancia, y por tanto hay que saber poner las cosas en su sitio. La María de la fe y la teología nos van a llevar, no originan una región autónoma, como les decía, sino una maternidad, una filiación. Es evidente que la nueva comprensión de María se realiza desde la perspectiva del resucitado. Desde ahí es que hay que mirar a María. Si no, estamos haciendo una diosa, estamos haciendo un ídolo, estamos haciendo un fanatismo. María, como les decía antes, es como la luna, que la conocemos por la luz. La luna la conocemos por la luz que le refleja el sol. A María es grande porque refleja la luz que le viene de Cristo resucitado. Lo grande que hay en torno a María, a la María de la fe, es la comprensión de la maternidad del parentesco desde Cristo resucitado. O sea, entender a María desde la resurrección. Cristo la ilumina, la anuncia y la lleva. Ahora, dentro de toda la vida de María, hay 3 momentos importantes: la anunciación, el canto del Magnificat y el María al pie de la cruz. En la anunciación, María se nos presenta como una figura sencilla, una mujer campesina, una mujer dedicada a su trabajo, que tiene ese encuentro con Dios, ese encuentro con el ángel, el enviado, el angelos, el enviado de Dios. Y lo primero que el enviado de Dios le cuestiona a María es, y le pregunta a María que no tenga miedo. De ahí la importancia de no tener miedo, el ejemplo que María nos va a dar. Imaginemos, ¿no?, que estamos en nuestra casa y de repente se nos aparece un espíritu. ¿Quién no se asusta? Pues el ángel lo primero que hace es calmarla. Y comienza un diálogo sincero de ambas partes. Un diálogo en el cual María pide explicaciones. Un diálogo en el cual no se contenta con yes, se contenta con el diálogo. Empieza el diálogo, empieza el conocimiento y empieza la realización y empieza, a pesar de todo, como nos va a recordar después el Papa Pablo VI en su documento sobre el culto mariano, a pesar de todo, María apuesta, se arriesga, he aquí después de preguntar, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ese he aquí, ese fiat, heme aquí, va a cambiar la historia de la humanidad. Por eso muchas veces no le damos importancia a los acontecimientos de nuestra propia existencia. Y los acontecimientos y las decisiones que tomamos en nuestra existencia nos van a cambiar y van a cambiar muchas veces el destino de la humanidad. ¿Saben por qué? Porque la humanidad sabe quiénes somos, cada uno de nosotros. María pensó en ella y pensó en la dimensión universal de la fe, de la vida. Pensemos en nosotros y pensemos lo que vamos aportando a los demás. Eso le va a llevar, ese primer momento de la anunciación, al descubrimiento del otro, el Magnificat. Y el descubrimiento de la prima le va a llevar a cantar las grandezas de Dios y decirnos en quién se fija Dios. En la gente sencilla. Se fija en todos, por supuesto, pero muchas veces nos complicamos tanto la vida que muchas veces lo dejamos por aburrimiento. Sin embargo, las cosas sencillas son las más fáciles de manejar, las más fáciles de entender. De ahí el ejemplo de María en su diálogo, y el canto de María da gracias porque se ha fijado en lo sencillo. Y el otro gran momento va a ser el pie de la cruz. Ese podríamos decir el momento trágico
pero el momento en el cual María se consagra, por así decir, a la humanidad, a Dios y a la humanidad, cuando está al pie del dolor, cuando los demás lo han abandonado, ella está allí. Es un ejemplo de mujer recia, de mujer fuerte, una mujer que probablemente vio morir a muchos de sus paisanos a cuchillo de los romanos, porque en ese sentido eran caprichosos, sobre todo un soldado que lleva varios meses o varios años combatiendo lejos de la casa, que le daba el licor y le daba la espada como con gusto, y que se creían impunes, pues fácilmente por cualquier cosa. María tuvo que ver muchas masacres en su vida, muchos levantamientos. En Nazaret queda a 8 kilómetros de Séforis. Séforis era la capital romana de la Alta Galilea, y fue destruida 8 años antes del nacimiento de Jesús. Fue destruida por una serie de guerras con los rebeldes y con los guerrilleros de la zona. María vio la reconstrucción de Séforis. Muy probablemente se cree que tanto José como Jesús, en sus años ya productivos, estuvieron en la reconstrucción de Séforis. Por tanto, ella conoce el dolor, por eso engrandece al Señor y engrandece en la cruz. En el pasaje de la Anunciación, María se muestra como la creyente que acepta ser madre de Cristo, incluso por los sorprendentes caminos de la concepción. Es la mujer elegida por Dios para una especial misión, como los antiguos profetas, misión que consciente, libre y fiduciariamente acepta. En el Magníficat se descubre toda la maternidad, interioridad de María. Su maternidad mesiánica se traduce en una conciencia de ser especialmente salvada y liberada por Dios, en una humillación constituyéndose en la primera evangelizadora. En la primera evangelizadora ¿de qué? De la liberación de Dios por Cristo de los humildes y de los hambrientos. Es la clave de la María cercana, el Magníficat. Y en la escena de la cruz, su maternidad personal de Cristo se introduce en la nueva casa fundada por su Hijo, la Iglesia. Podríamos decir que desde ese momento, del pie de la cruz, es cuando María empieza a ser la figura clave de la Iglesia. Podríamos decir que hubo un cambio de autoridad. Lo que ocupa Jesús, y en el momento de Jesús desaparecer, lo que ocupa María. María como delegada, como vicaria de Jesús. En ninguno de los tres pasajes se deforma la realidad histórica de María. Doncella modesta, prima visitando a su pariente Isabel, madre impotente y del ajusticiado junto a la cruz. En la modestia de esta vida histórica se abre la María de la fe, la madre del Cristo resucitado. Y esa es la que nos va a ir interesando. María de la historia, María de la fe. Vamos a ver la del magisterio y la teología. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles nuestro seminario, nuestra misa del Divino Niño el domingo que viene,
nuestras ayudas. Ya les digo, para el próximo programa ya tendremos listos los tickets para la rifa, que se va a llevar a cabo corta, en poco tiempo. Estamos en el mes de mayo, mediados de mayo, junio, julio, agosto, para sacarla al aire. Primer domingo de septiembre, como saben, tenemos la celebración del cumpleaños del Divino Niño. Así que, ¿y para qué queremos el dinero? Pues como les digo, para poder pagar la radio. No es que vayamos a comprar una emisora de radio, pues valen muchos millones de dólares, sino que hay emisoras de radio que en vez de hacer su propia programación, lo que hacen es alquilan tiempos. Después de nosotros creo que hay un programa de unos africanos musulmanes, hay algunos en ruso. O sea, simplemente los económicamente débiles, cuando queremos anunciar un mensaje, queremos llevar una palabra, queremos llevar una educación y demás, alquilamos 1 hora, 2 horas, dependiendo del presupuesto y dependiendo de la hora, y así sale en el programa. Obviamente hay que pagar siempre por adelantado, tener siempre un mes a reserva de lo que sea. Y claro, hay que pagar. Si no, pues nos vamos del aire, y aquí paz y en el cielo gloria, y la historia del descubrimiento del siglo XXI y la tertulia del Padre Tomás es una cosa que les entretuvo, que les educó, que les sirvió, pero no hay más. Y no hay más no porque sea por parte de nuestra propia voluntad, sino porque hay que pagar el programa de radio, y o pagamos o nos sacan del aire. En vez de tener nuestra propia emisora, ¿qué tenemos? Un espacio. Y ese espacio, pues, para hablar de lo humano y lo divino, hay una serie de cosas. Estamos hablando de lo divino, de la figura de María, de la figura de la Iglesia, que nos presenta como Madre y Señora, como Madre y Maestra, por así decir, de la apertura y de la escucha de Dios. La María de la fe pascual de la primitiva Iglesia la reconocía como la Madre del Resucitado. No hay ningún texto del Evangelio, de los 4 evangelistas, ni de las cartas de Pablo, que nos hablen que María fue una de las que recibió el privilegio de la visita de Jesús después de resucitado. Pero es un sentir común de que la primera persona a la cual él se presentó fue a su propia madre. Y hay en muchos de nuestros países, hay las devociones de Semana Santa, es la procesión del Santo Encuentro. Ese encuentro de María con Cristo resucitado es probablemente el momento más importante de nuestra fe cristiana. De ahí va a pasar, o sea, María de la historia, María de la fe, María de la Iglesia magisterial y teológica. Las afirmaciones sobre María en el Nuevo Testamento se despliegan poco a poco en gran amplitud y en hondura de fe católica de la Iglesia, originando dogmas marianos que profundizan la maternidad pascual de María y colaboran incluso en la comprensión del ser y del poder de Cristo Salvador resucitado, ya que la maternidad pascual es la plenitud de la fe y de la salvación, dado el nuevo concepto de la maternidad inaugurado por Cristo en la comunidad del Nuevo Testamento. Así, la maternidad de Jesús y la maternidad de María de Cristo llegan a su cumbre de comprensión en el Concilio de Trento, en el Concilio de Éfeso, cuando se define, llevado a cabo en el año 431, cuando se define a María como Madre de Dios, dejando establecida la fe de la Iglesia, de la unicidad de la persona divina en Cristo y la realidad de su ser histórico y humano contra todo tipo de enseñanza fuera de la historia. O sea, etapas. María, la mujer que existe, con sus luces, con sus sombras, con sus arribas, con sus abajos, con sus diálogos con José, con su embarazo desconocido por parte del Espíritu Santo, pero María que está pendiente de todo y que acompaña a su hijo en muchas de sus andaduras, aunque no las entienda, pero está junto a él. María del Nuevo Testamento, la María de los apóstoles, han visto que ese grupo conjunto, compacto que estaba en torno a su hijo, se desmorona. María los anima. María está cercana. El libro de los Hechos eran unánimes en la oración en torno a María, la Madre de Jesús. Obviamente María tiene que desaparecer de este mundo y desaparece su vida llevada al cielo, dogma de la Asunción de María. Entonces ahí es ya cuando entra la elaboración de la María de la fe, la María de la Pascua, la María de la fe, la María del Magisterio. La María del Magisterio
va dándonos una serie de enseñanzas. María, Madre de Dios, María concebida sin pecado original, María llevada al cielo. Se va elaborando esa María de la teología, que es María la de la fe profunda, que muchas veces hemos querido construirla, hemos querido verla precisamente desde esa altura sin darnos cuenta de la primera altura, que es la María de la historia. Y luego va a venir, pues se va a traducir todo eso, podríamos decir, elaborado teológicamente, de dogmas y demás, va a llegar a la María del pueblo. María del pueblo, que es la cercanía de María a cada una de las comunidades religiosas, a cada una de las comunidades creyentes, a cada una de... Y así María la del pueblo es María que se encarna, por así decir, en el pueblo mexicano, en la Virgen con el nombre de Guadalupe, en el pueblo puertorriqueño con la Virgen de la Providencia, en el pueblo dominicano con la Virgen de la Alta Gracia, en el pueblo argentino con la Virgen de Luján, y así cada uno, en el pueblo costarricense con la Virgen de la Paz. Es la encarnación, la asimilación por parte del pueblo de la devoción de María, de la figura de María, del ejemplo de María. Cómo se encarna en el pueblo, se encarna en las pequeñas comunidades o en las grandes comunidades, tomándola como patrona, tomándola como ejemplo y demás. Es la cercanía. Por eso, que a veces se aparece, pues bendito sea Dios, ha aparecido. O a veces nos dicen que se ha aparecido y no se ha aparecido, pero es una visión sobre las apariciones, todo lo que queramos. Pero para nosotros siempre tiene que ser el ejemplo. Y vamos a ir concluyendo este segmento. María, la de la historia. María de la fe pascual. María de la fe de los teólogos. María, la del pueblo. La del pueblo en el sentido de las grandes devociones. Porque, como ven, es un gran cuadro que hay que entender un paso para poder entender otro. Sería impensable la María del Nuevo Testamento si no conocemos la María de la historia. Que tenemos pocos datos, pero tenemos los suficientes. Pero que el gran título de ella es que es la Madre de Jesús. La María histórica es Madre de Jesús. Eso le va a llevar a ser la madre de la comunidad, de la primera comunidad de los discípulos, en torno a María, la Madre de Jesús, cuando Jesús parte. Y eso va a llevar ya a toda la elaboración teológica, a toda la elaboración doctrinal. Pero sobre todo se va a diluir y se va a hacer carne y sangre, se va a hacer realidad en el pueblo, en la devoción popular, en el rosario, en las coronas a la Virgen, en 50.000 advocaciones y demás. Si no vemos a María de esa forma, entonces estamos adorando ídolos. Son etapas en el acercamiento a María. María no es un ídolo, María es la Madre de Jesús. Mujer creyente, mujer abierta, mujer inquieta, mujer dispuesta a escuchar y dispuesta a seguir. Mujer que está en las alegrías, en unas bodas y en las penas, al pie de la cruz. Es ejemplo para nosotros y ejemplo que debemos de ir leyendo y sobre todo meditando y hacer como ella hizo, guardando todas esas cosas en su corazón. Desde el rumiar de nuestro silencio, ver la mujer, ver la acompañante, ver la creyente, ver el modelo que se hace realidad en el pueblo. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba,
ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles casi de último varias cosas. En primer lugar, nuestro viaje a China es una aventura, es un conocimiento, es una cercanía, es abrir la vida al otro y conocer lo que es importante para él. Le recordamos que tenemos el seminario sobre los libros deuterocanónicos que se llevará a cabo en la parroquia San Columba. Estamos pensando a ver la forma de poderlo poner en audio en nuestra página, pero eso poco a poco. Primero tenemos que primum vivere de inde filosofare, decían los filósofos. Primero hay que buscar de qué vivimos, de qué mantenemos la emisora, y después ya veremos, que Dios nos ayude. Si alguien quiere copiar el ejemplo de nuestro hermano que nos ha regalado $2 desde Perú, bendito sea Dios. $2 son, alguno dirá, ¿y qué se puede hacer con $2? Muchísimas cosas. En primer lugar, darle gracias a Dios por Carlos Herrera, que se atrevió a ser generoso y que cunda el ejemplo. En segundo lugar, recordar que la tertulia es responsable. Si no pueden mandar $2, benditos a Dios, no los manden, pero mándenos un Padre Nuestro, mándenos una Ave María, mándenos una oración para que podamos seguir adelante, para que podamos seguir sembrando alegría y esperanza para consolar penas y tristezas. Luego el domingo que viene es el domingo del Divino Niño, las Madres. Vuelvo y le repito, aunque suena cansón, no nos olvidemos de ella. Démosle gracias porque a través de ella nos llegó la vida y mantuvimos la vida. Por eso podemos decirle también: bendito eres, Señor, porque has hecho bendita entre todas las mujeres a María, la madre de tu Hijo y Madre nuestra. En este tiempo, en este mes de mayo, en este Día de las Madres que celebraremos, queremos alabarte y bendecirte porque nos has entregado a tu Hijo a través de la encarnación, haciéndolo como nosotros, igual a nosotros, en todo, menos en el pecado. Así como la venida de tu Mesías es la fuente de nuestro júbilo y de nuestra esperanza, así también el gesto de la Virgen María, disponible y obediente a recibir con fe la palabra divina, en su venida sobre la tierra nos llena de alegría. Por eso, con todos tus santos y tus ángeles, entonamos agradecidos siempre himnos en tu gloria. Sabemos, Padre, que la acogida que en su seno reservó a María al Verbo hecho carne fue resultado de un acto de fe profunda. Por eso abrió la puerta sellada de este mundo pecador, cerrado sobre sí mismo al Mesías liberador. Pero también sabemos que todos estos gestos suyos, toda su vida, fue un don maravilloso que tú hiciste al género humano, preparando el camino de la otra nación única y definitiva que estabas gestando, tu propio Hijo unigénito. Si tu Hijo encarnado estuvo libre de culpas, porque no podía pecar a causa de su naturaleza divina, María no pecó, de hecho, gracias a tu misericordia. Eres grande y generoso, Señor, porque has querido que la mujer, tenida tantas veces como un ser inferior, fuese la primera creyente en tu palabra santa, cuando se iba a encarnar en nuestra naturaleza humana. Ante este actuar tuyo, tan distinto del nuestro, no podemos sino repetir las palabras de María. Nuestra alma engrandece, magnifica al Señor, y nuestro espíritu se alegra en Dios nuestro Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Ha desplegado la fuerza de su brazo,
y ha expulsado a los soberbios de corazón. Ha derribado de sus tronos a los potentados y a los humildes los ha exaltado. A los hambrientos los ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Esta obra tuya, admirable Señor, culminó en la Pascua de tu Hijo. Conducido como oveja al matadero y descendido a los infiernos, está sentado ahora a tu diestra como Señor de todos. Siendo pobre, nos enriqueció a todos con el don de su propio cuerpo y de su sangre. Hacemos memoria, Padre, de la vida de tu Hijo y de su muerte gloriosa, de su pasión y de su crucifixión trágicas, pero sobre todo de su resurrección y ascensión victoriosa, mientras te presentamos nuestra acción de gracias. También nosotros queremos ofrecernos a ti, a través de una disponibilidad completa de toda nuestra persona. Envía tu Espíritu sobre la Iglesia, para que la fecunde como fecundó a María y renueve el milagro de la maternidad. Que tu Iglesia engendre cada día nuevos hijos, nuevos creyentes, que alumbre y edifique el cuerpo de Cristo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.